Exploración física de la cabeza. Mi nombre es Hernández Juárez Urso Estefano y comenzaremos dividiendo la cabeza en cráneo y cara. Para explorar el cráneo debemos palpar e inspeccionar toda la superficie buscando lesiones, bultos, puntos dolorosos o cualquier alteración. Al explorar el cráneo debemos explorar el cuero cabelludo, inspeccionando y palpando su distribución, así como buscar alguna alteración, como pueden ser signos de alopecia o psoriasis, entre otras. Inspeccionaremos la simetría de la cara, que nos puede dar algún signo de parálisis facial. Podemos hacer mediciones en el cráneo, como por ejemplo el perímetro cefálico, que nos permite ver alguna alteración. Cuando medimos el diámetro cefálico transversal y tiene una anchura mayor del 80% de su longitud, se denomina braquicéfalo. También podemos medir el diámetro cefálico sagital. Cuando tiene una anchura menor del 75% de su longitud, se denomina dolicocéfalo. Localizar los malares y otras zonas próximas. Presionar la zona buscando deformación o zonas dolorosas. Localizar la articulación temporomandibular. Buscar la zona auricular por delante de la oreja a la altura del trago aproximadamente. Palpar la zona mientras el paciente está en reposo con la boca abierta, mientras abre, cierra la boca y haciendo movimientos laterales con la misma. La mejor forma de comprobar la articulación es metiendo el dedo índice en el conducto auditivo. Al explorar la cara debemos inspeccionar la piel, buscando algún signo o alguna alteración, como puede ser eczema o edema. Debemos localizar e identificar la parótida, justo por debajo de la zona auricular y hasta el ángulo de la mandíbula. Comparar un lado con el otro y buscar lesiones o zonas dolorosas. Localizar e identificar las glándulas salivales buscando lesiones glandulares y o adenopatías. Para explorar el nervio olfatorio podemos presentarle al paciente distintos olores en cada narina, como puede ser el alcohol, y él tendrá que distinguir entre ellos. El nervio trigémino se compone de 3 ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Para explorar la rama oftálmica podemos con un hisopo colocarlo en el párpado y el paciente tendría que bajar su párpado. Para explorar de otra manera la rama oftálmica podemos tocar al paciente y él tendrá que sentir el tacto. De igual manera la rama maxilar y la rama mandibular, al ser de una inervación motora, le pediremos al paciente que su mandíbula la mueva de lado a lado. El nervio facial se encarga de inervar de manera motora los músculos de la cara, y para explorarlo debemos de pedirle al paciente que haga diferentes gestos, como cerrar los ojos con fuerza, levantar las cejas o hacer una sonrisa. Al explorar el nervio auditivo, exploramos tanto la función auditiva como el equilibrio. Para explorar la función auditiva, podemos hacer un pequeño sonido cerca del paciente con un chasquido de los dedos, o podemos hablar y que el paciente nos repita alguna palabra. También se puede realizar la prueba de Ring, que consiste en hacer vibrar un diapasón en la apófisis mastoides del paciente y cerca de él, para así evaluar la transmisión aérea y la transmisión ósea del sonido. También podemos realizar la prueba de Weber, que consiste en colocar un diapasón en el vértice superior del cráneo. Y en un paciente sano se tiene que percibir el mismo sonido en ambos oídos. Para evaluar el equilibrio podemos realizar la prueba de Romberg, que consiste en colocar al paciente en bipedestación con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba y el cuello un poco hacia atrás, y el paciente tendría que mantener el equilibrio. Y para evaluar un caso de vértigo tendríamos que realizar la maniobra de Dix-Hallpike, que tenemos que mover la cabeza del paciente de un lado a otro y él nos manifestará si tiene vértigo. Para explorar el nervio glosofaringio
Colocaremos un sabor, ya sea dulce o salado, en la lengua y el paciente nos dirá qué es lo que percibe. Para explorar el nervio vago le pediremos al paciente que abra su boca y diga la frase A, para así nosotros ver si el paladar blando tiene movilidad. El nervio accesorio se encarga de inervar los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, y para explorarlo le pediremos al paciente que suba sus hombros y los descienda y que gire el cuello, y nosotros aplicaremos una ligera presión y así sabremos la movilidad de los músculos. El nervio hipogloso inerva la movilidad de la lengua. Para explorarlo le pediremos al paciente que mueva su lengua de lado a lado. Mi nombre es Litzy González Gallardo y yo les voy a hablar sobre la exploración del ojo. En esta diapositiva les hablaré sobre un breve recuento anatómico. La conjuntiva es un tejido membranoso que cubre la porción interna de los párpados, conjuntiva palpebral, y de la esclera del globo ocular se denomina conjuntiva vulvar. La esclera es una capa fibrosa, además dura, que rodea el globo ocular, excepto en su porción más anterior, mientras que el limbo marca el punto de unión de la esclera con la córnea. Además, es la primera estructura transparente que permite la entrada de luz al ojo. El iris es pigmentado y rodea la pupila. La pupila es un orificio central del iris que cambia de tamaño de acuerdo con la estimulación del esfínter del iris y de los músculos dilatadores de la pupila, así como el músculo ciliar situado detrás de la esclera. Estos músculos, llamados músculos intrínsecos del ojo, son inervados por el nervio craneal tercero oculomotor y por las fibras nerviosas provenientes del ganglio ciliar. Además, el tamaño de la pupila está determinado por el equilibrio entre las descargas simpáticas y parasimpáticas. Continuamos con el aparato lagrimal, que comprende la glándula lagrimal, la cual produce las lágrimas para lubricar al ojo, mientras que la punca es un orificio en cada uno de los bordes palpebrales localizados a los lados del conducto interno del ojo, que drena las lágrimas en los canículos lagrimales hacia el saco lagrimal. Y estas lágrimas son drenadas finalmente hacia la nariz a través del conducto lacrimonasal. La exploración de las estructuras externas del ojo comprenden conjuntiva, esclera, córnea, iris, pupila y el aparato lagrimal. Técnicas para el examen de las estructuras externas de los ojos. Para realizar esta técnica tenemos que pararnos frente al sujeto, el cual debe de estar sentado en la mesa de reconocimiento para que ambos ojos queden a nivel similar. También puede efectuarse con el explorador y el explorando, sentados frente a frente. Además, la exploración de pie no se realiza, aunque ambos tengan una estatura similar porque resulta incómodo para los dos. Aquí lo que vamos a inspeccionar son las cejas, los párpados y las pestañas, y además observar la forma de los ojos y su simetría. También vamos a examinar el pestañeo espontáneo por varios segundos para detectar si hay un cierre completo de los párpados, precisa la posición del globo ocular y si existe cualquier otro movimiento anormal ocular palpebral. Hallazgos normales. En los asiáticos, el pliegue de la piel sobre el canto interno o epicanto causa que la forma de los ojos se vea más estrecha, es decir, los ojos pueden parecer más abultados y redondeados en algunas personas negras, porque el globo ocular lo que hace es protruir ligeramente por delante el borde supraorbitario. Cejas y pestañas. Para inspeccionarla vamos a utilizar una lámpara de bolsillo. Además, vamos a inspeccionar la cantidad, distribución, así como cualquier descamación de la piel subyacente. Recordemos que las pestañas deben de tener una curva hacia afuera, alejándose de los ojos. Y también vamos a inspeccionar si éstas no padecen de lo que es alopecia. Dentro de los hallazgos anormales de las cejas encontramos la sinofridia, la cual es la unión de ambas cejas, y la alopecia superciliar, que es la pérdida de cejas, puede ser completa o incompleta, total o parcial.
Ahora, dentro de los hallazgos anormales de las pestañas tenemos a la madarosis, que es la desaparición definitiva de las pestañas, mientras que la tiquiasis es la inversión de un número variable de pestañas que rozan con la córnea, y por último a la poliosis, que son las pestañas blancas. Párpados. Los párpados deben abrirse y cerrarse completamente. Aquí inspeccionaremos que no haya caída ni retraso de uno de ellos o de ambos. Además inspecciona la conjuntiva interna y la esclera. Amablemente se estira el párpado inferior hacia abajo con el dedo pulgar para ver la conjuntiva palpebral inferior que se observa en la figura B. Se observa la apariencia de la esclera expuesta. Para ver adecuadamente la conjuntiva palpebral superior que se observa en la figura A y la esclera cubierta por dicho párpado, se coloca una mano contraria en el ojo examinado sobre la frente del sujeto, de manera que el pulgar quede hacia abajo. Se tira el párpado hacia arriba gentilmente con el pulgar y se le pide a la persona que mire hacia abajo y adentro. Se observa bien el color de la esclera, especialmente en su porción superoexterna, ya que es el lugar donde mejor se detectan cambios ligeros anormales de su coloración, como el tinte amarillo claro de la subictericia. Las estructuras mencionadas en la diapositiva anterior también pueden inspeccionarse por eversión cuidadosa del párpado. Para ello es necesario contar con un aplicador con o sin algodón en la punta. Se le pide al sujeto que mire hacia abajo con los ojos ligeramente abiertos. Amablemente se agarra el párpado entre el dedo pulgar e índice en la unión párpado-pestaña y se tira ligeramente hacia abajo. Con la mano libre se coloca el aplicador horizontalmente sobre la porción inferior del párpado sin presionarlo contra el globo ocular, mientras tira el párpado hacia arriba para invertirlo. Después se retira el aplicador y se sostiene el párpado contra la órbita ósea superior para completar la inspección. Aquí se inspeccionarán la conjuntiva palpebral superior, así como la esclera, y también se observa la porción visible de la glándula lagrimal. Hallazgos normales. La conjuntiva palpebral se observará rosada, húmeda y sin lesiones, mientras que la conjuntiva vulvar la observaremos transparente, permitiendo ver a través de ella la esclera blanca. Además, pueden visualizarse los pequeños vasos sanguíneos conjuntivales que normalmente no están dilatados, mientras que la esclera normal se observará blanca y tiene un color amarillo pálido, en algunos sujetos negros. Dentro de los hallazgos anormales de los párpados encontramos al ectropión, que es la versión del párpado que obedece a una reacción cicatrizal o a una parálisis del orbicular de los párpados, mientras que el entropión es la inversión del párpado con una irritación continua, cicatrizal o hipertonía del músculo orbicular, y la pectosis es un descenso o caída de los párpados. Movimientos oculares. Pueden ser normales o anormales. Ambos pueden ser espontáneos o provocados. Es decir, los movimientos normales espontáneos se observan durante la exploración del paciente, mientras que los provocados se investigan ordenando al paciente que va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, y haciendo describir un círculo a un objeto que tendremos en la mano y ordenando al paciente que lo siga. Los movimientos normales desaparecen en casos de Frechmont o tumores orbitarios. Además, otro movimiento anormal o hallazgo anormal es el estrabismo, que es la desviación del eje de un ojo que puede ser hacia adentro o convergente en droptopía o hacia afuera, estrabismo divergente, que se denomina exotropía. Continuamos con las siguientes estructuras, las cuales serán examinadas con una lámpara de bolsillo. En la córnea se inspeccionará si es lisa, clara, transparente y de curvatura convexa, al igual si hay presencia de cuerpos extraños, erosiones y opacidades. Cámara anterior. Se explora en cuanto a su transparencia y profundidad. La profundidad de la cámara anterior se evalúa mediante una lámpara de bolsillo, la cual se coloca tangencialmente al ojo del paciente y se observa la sombra del receso angular del lado opuesto como un espacio semilunar.
Iris. Se apreciará su color, el cual varía desde azulado, pardo, gris y verde con marcas, además de su forma, la cual debe ser redondeada, así como también sus dimensiones, uniformidad, etc. Por ejemplo, en algunos pacientes se observa un temblor u oscilación del iris, denominado iridonesis, que es cuando el individuo mueve bruscamente la cabeza o los ojos. Pupilas. En las pupilas vamos a cuantificar el tamaño, la forma y la simetría. Para que se realice esto necesitamos de una carta con círculos negros de diferentes tamaños que facilite esta medición. El diámetro normal es de 2 a 5 milímetros. Menor de 2 milímetros de diámetro se denomina miosis y mayor de 5 milímetros de diámetro lo denominamos midriasis. Hallazgos normales. La punca se observa visible pero sin secreción excesiva a menos que la persona esté llorando o el área esté inflamada momentáneamente. Además, el saco y la glándula lagrimal son no palpables ni dolorosos y la superficie del ojo está húmeda. Reflejos pupilares. Dentro de ellos encontramos al reflejo luminoso o fotomotor que se observa en la figura A. Para investigarlo se coloca al individuo frente a una ventana o a una fuente luminosa. El observador le cubre los ojos con las manos y le pide que no los cierre. Enseguida se retira alternativamente cada mano y se observa la retracción pupilar en el ojo descubierto, mientras que en la figura B observamos el reflejo de acomodación, el cual se explora haciendo que el sujeto mire hacia un objeto muy lejano. Enseguida se interpone rápidamente un objeto cualquiera en la misma dirección, pero sin que el paciente mueva su ojo. Cuando se acorta la distancia en la misma dirección, se producirá una contracción pupilar. Continuamos con el reflejo consensual. El paciente mantiene los ojos abiertos y el explorador se los cubre. Cuando se descubre el ojo, se ve la retracción pupilar, mientras que en el reflejo doloroso o de pilte se investiga provocando una sensación dolorosa en el enfermo, por ejemplo, pinchándolo con un alfiler, lo que causa una dilatación pupilar. Reflejo psíquico. Se produce una retracción pupilar cuando el paciente recuerda un objeto luminoso, mientras que los reflejos paradójicos son un signo patológico que consiste en que la pupila se dilata por la luz en vez de contraerse. Por último tenemos el reflejo oculocardíaco. Se provoca haciendo comprensión bilateral de los globos oculares con los pulpejos del pulgar e índice de una mano, mientras que con la otra se explora el pulso. Normalmente se produce un retardo de pulso que oscila entre 5 y 12 pulsaciones por minuto. Este reflejo no es pupilar, pero se incluye como otro de los reflejos que se estudia en los ojos. Campos visuales. Tiene como finalidad evaluar la extensión de la visión periférica. Además, el examen se realiza colocando al paciente sentado, mirando fijamente al examinador. Se pasa entonces la mano por detrás de la cabeza del paciente, haciendo movimientos ligeros con los dedos, de manera que el paciente nos indique el movimiento en que ha visualizado el movimiento de los dedos. Mi nombre es González Maldonado Reinaldo y les voy a hablar sobre la exploración de la nariz, senos paranasales y oído. Les voy a hablar sobre las estructuras anatómicas de la nariz. La nariz tiene forma de pirámide triangular de base inferior y vértice superior. Tiene dos caras laterales y una posterior que se continúa con las fosas nasales de sus tres bordes. Dos son laterales y otro anterior llamado dorso de la nariz. Los dos bordes laterales están separados de las mejillas por surcos nasogenianos. El vértice forma con la frente un ángulo llamado nasofrontal. La base se separa del labio superior y hace saliente sobre él. Tiene dos aberturas separadas por el tabique y limitadas hacia afuera por las alas de la nariz. Las aberturas son ovales por lo general y están orientadas de atrás hacia adelante. Las funciones primarias de la nariz comprenden la olfacción y el calentamiento, humidificación y filtración del aire
aire inspirado. Antes de realizar la exploración se deben tomar las precauciones necesarias. El examinador debe manejar correctamente los pasos de la inspección para no ocasionar trauma a la persona. Realizar el procedimiento con suavidad. Se debe disponer de un cuarto oscuro para la transiluminación. La posición del examinado puede ser sentado o de pie. Examinador enfrente. Se empezará a explorar la nariz externa. Se debe inspeccionar y palpar para observar cualquier pérdida de estructura o soporte. Los aspectos que se tienen en cuenta son forma, puede ser achatada, alargada, respingada, etc. Tamaño, se observa si es proporcional a la cara. Posición del tabique, puede estar recto o desviado. La simetría, dividiendo la nariz en dos mitades, ambas deben ser iguales. Continuamos con la permeabilidad de las fosas nasales. Se valora ocurriendo una fosa nasal con compresión digital mientras el examinado inhala y exhala con la otra. Características de la piel. Debemos ver si hay manchas, vascularizaciones, enrojecimiento, lesiones, cicatrices, hemangiomas. Aleteo nasal. Cuando está presente se identifica observando el movimiento de las alas de la nariz. Continuamos con la sensibilidad. Se palpa en busca de zonas dolorosas o hiponestésicas. Crepitaciones, que son sonido de chasquido o chirrido causado por el contacto de los huesos entre sí y que pueden indicar pérdida de las estructuras o soportes. Cuando existe crepitación en la palpación se siente un chasquido. Masas, se pueden observar y palpar cuando están presentes. Vamos a continuar con la exploración de la nariz interna. Se inspecciona inclinando la cabeza hacia atrás y mirando a través del orificio nasal externo. Para visualizar el vestíbulo, el septum y los cornetes inferior y medio. Para permitir la visualización de las estructuras internas, coloque el pulgar sobre la punta de la nariz para moverla hacia arriba y con la otra mano sostenga una fuente de luz, que puede ser una linterna, para iluminar las estructuras internas. La inspección de las estructuras internas puede facilitarse con el empleo de un espéculo nasal, pero raramente se utiliza en el examen físico no especializado. El septum nasal normal debe estar recto, pero es común su desviación. La desviación severa puede inferir con la permeabilidad. El tabique no debe estar perforado. Las membranas mucosas normales, su color es rosado o rojo mate. Puede observarse una pequeña cantidad de secreción acuosa clara, como se muestran en las imágenes. Ahora hablaremos de los senos paranasales. Los senos frontales y maxilares se examinan por palpación para detectar dolor relacionado con inflamación. Palpe los senos frontales presionando con los pulgares encima de la porción interna de la ceja. Evite presionar erróneamente las órbitas oculares. Palpe los senos maxilares presionando con la punta de sus dedos pulgares sobre los huesos maxilares situados por debajo de las órbitas y a los lados de la nariz. Si se evidencia dolor a la palpación de los senos, puede realizar la transiluminación para detectar que estén ocupados por líquidos o masas. La transiluminación, la técnica apropiada de transiluminación de los senos requiere un completo oscurecimiento de la habitación y una fuente intensa de luz. Transilumine los senos frontales presionando firmemente la fuente de luz contra el arco supraorbitario medial. Se considera normal un enrojecimiento evidente sobre la órbita ocular. Si no se observa enrojecimiento, el seno debe estar ocupado. Transilumine los senos maxilares pidiendo al sujeto que incline la cabeza hacia atrás y abra la boca. Presione la luz
Técnicas exploratorias del oído. Inspección de la integridad de la piel, la forma, el tamaño, la simetría y la posición de las orejas. Palpe la oreja entre el dedo pulgar y el índice y precise si hay dolor o alguna lesión como se muestra en la imagen. Palpe la región mastoidea, que no debe ser dolorosa. El dolor se asocia a inflamación del oído medio. Presione el trago hacia adentro, hacia el canal auditivo, para detectar dolor que puede indicar inflamación del oído. El conducto auditivo externo tiene alrededor de 1 pulgada de largo, se curva ligeramente y termina en la membrana timpánica. Primero, explique brevemente el proceder. Pide al sujeto que dirija ligeramente la cabeza hacia el hombro opuesto, alejándolo del lado que se está examinando. Alinee el canal auditivo con el instrumento de examen. Escoge el espéculo mayor que puede adaptarse cómodamente al oído y enciende la luz del otoscopio. Agarre el otoscopio con la mano dominante y sosténgalo en una de esas dos formas. Para los niños y adultos intranquilos, coloque la mano que se está sosteniendo el otoscopio contra la cabeza de la persona para ayudar a estabilizar el instrumento. Para las personas cooperadoras, usted puede sostener el mango de manera que esté en la posición correcta. Los esfuerzos de la estabilización son innecesarios. Con su mano libre, agarre la porción superior de la oreja y aléela gentilmente hacia arriba, afuera y hacia atrás. Si el paciente es un adulto, las orejas se jalan hacia abajo. En los lactantes y niños pequeños, esta maniobra enderezará el conducto para que pueda ver la membrana timpánica. Inserte el otoscopio y avance suavemente para examinar la superficie del conducto auditivo externo a través de las lentes. La membrana timpánica o resonar auditivo es un tejido fibroso movible que separa el oído externo del oído medio. Primero, mueve el otoscopio para visualizar la membrana timpánica. Si esta membrana no es visible inicialmente, ale de nuevo la oreja hacia arriba y atrás para una mayor rectificación del canal auditivo. Segundo, inspecciona la membrana timpánica y observe las demarcaciones mayores y el color. El color normal debe ser gris perlado, brillante. Las placas difusas sobre las membranas son tejido cicatrizal de inflamaciones previas. La superficie debe ser continua e intacta, ligeramente transparente. Demarcaciones: reflejo luminoso blanco proyectado sobre el cuadrante anterior inferior. El reflejo luminoso se concentra con bordes bien definidos. Son visibles el martillo, porción tirante del tímpano y pliegue superior más flácida de la membrana. La configuración debe ser plana o cóncava. Tercero, observa el movimiento de la membrana a través de una maniobra de Valsalva, pidiéndole que empuje. Los movimientos de la membrana timpánica indican que la trompa de Eustaquio está permeable. Cuarto, repetir la secuencia con el otro oído, de preferencia iniciar la exploración con el oído sano. Mi nombre es Marbella González Saavedra y yo les voy a hablar sobre la exploración de los labios. En esta primera parte les voy a hablar sobre los límites. Los labios son dos repliegues musculomembranosos separados entre sí por una abertura que da paso a la cavidad bucal. Tiene por límite los siguientes: punto subnasal, surco nasogeniano, línea vertical a 1 centímetro de la comisura y surco mentolabial. En la parte media del labio superior se encuentra el surco nasolabial, que va desde el tabique nasal hasta el borde libre del labio, donde termina en una pequeña elevación el tubérculo del labio superior. A esa elevación corresponde una depresión en el labio inferior. El grosor de los labios varía según las razas y los individuos. Lo mismo sucede en la calidad de pelo, que aparece en la edad adulta en el sexo masculino. El tamaño de la apertura labial es muy variable, generalmente mide 5 centímetros. Exploración de labios. En los labios se revisa simetría, forma, textura y color, así como los signos de irritación, sequedad y grietas, especialmente en las comisuras, y si hay dificultad para cerrarlos. El revestimiento cutáneo es la parte más visible a la exploración. Primero se examinará con la boca cerrada y se observará el revestimiento cutáneo. Se le estudiará su forma, textura, tamaño, función, color y posibles alteraciones, así como ampollas, úlceras, costras y descamación. Borde libre.
Está constituido principalmente por semimucosa, da color a los labios. Esta dependerá de la raza y de los individuos. En raza blanca es de color rosa y de raza de color será más oscuro. Es visible a simple vista. Mucosa de los labios. En los ángulos externos se aplicará la inspección y palpación. Con los dedos pulgares e índice se estiran la semimucosa y así se observará toda la superficie de este borde libre y parte de estas comisuras. Contiene la mucosa labial. Para su exploración se invierten los labios con los dedos pulgar por dentro e índice por fuera, en forma bimanual. Primero el labio superior, después el labio inferior. Se estudiará el color, la textura y la humedad de la mucosa, además de evaluar la secreción de las glándulas salivales mediante el secado de la mucosa con una gasa. Exploración de la mucosa bucal. La mucosa es de color rosado, brillante, húmedo y de aspecto liso. Para su exploración se divide en mucosa retrocomisural. Para su visualización se ejecuta con los dedos índice y pulgar de ambas manos. La mucosa posterior, la cual se examina en forma indirecta empleando el espejo dental, se exploran los orificios de salida de los conductos de esteno y la línea alba bucal. Los primeros conductos se ubican enfrente del primer molar superior. Tiene aspecto de papila y al comprimir la glándula parótida homolateral previo secado del orificio con una gasa, se podrá ver la salida fluida y clara. El mensaje a la glándula parótida se realiza por encima del ángulo de la mandíbula. La línea alba se observa de color blanco sobresaliente y de dirección anteroposterior. Coincide con la línea de oclusión y es modificada por el trauma mascatorio, la presión intrabucal negativa habitual y el edema de la mucosa. Alteraciones anatómicas en el labio. Los datos más importantes son las alteraciones anatómicas como el labio hendido, deformaciones como en las parálisis o contracturas. La coloración puede ser cianótica, pálida, ictericia, etc. Hay que señalar también las erupciones cutáneas como el herpes labial, comúnmente llamado fuego. Boca. La anatomía de la boca está limitada hacia adelante por los labios, hacia atrás por el velo del paladar, a los lados por las mejillas, arriba por la bóveda palatina y abajo por la lengua y el piso de la boca. Los rebordes alveolares de los maxilares y los dientes dividen la cavidad en dos pares, vestíbulo y boca propiamente dicha. El vestíbulo está comprendido entre los labios, las mejillas, los dientes y los rebordes alveolares. La boca y el vestíbulo comunican entre sí por los espacios interdentarios y por un espacio retromolar situado entre la última muela y la rama ascendente del maxilar inferior. Esta última comunicación es importante debido a que por ella es posible pasar una sonda y alimentar a los enfermos cuando es posible que abran la boca, como sucede en la trismus. Piso de la boca. En la parte media del piso inferior de la mucosa forma un repliegue del frenillo que va del piso inferior a la parte media de la cara inferior de la lengua. En esta misma cara lingual, debajo de la mucosa, hay dos venas paralelas que corren de atrás hacia adelante. Son las venas raninas. La pared superior está formada por la bóveda palatina, dura hacia adelante y blanda hacia atrás, donde corresponde al velo del paladar. Esta es una formación musculomembranosa cuya función es ocluir las coanas al paso del bolo alimenticio. Las paredes laterales están constituidas por las mejillas. El único dato de interés en ellas es la desembocadura del canal de esteno por el cual drena la glándula parótida a nivel del cuello del segundo molar. La pared anterior, constituida por labios y dientes. Su número varía según la edad. En la primera dentición de la infancia es de 20. En la edad adulta
segunda dentición es de 32. Los primeros se llaman temporales o de leche. Su bote principia a los 6 meses de edad con los 2 incisivos medios inferiores y termina a los 3 años. Empiezan a caer a los 6 o 7 años y son sustituidos por la segunda dentición o definitiva. Los primeros en caer son los incisivos, luego los caninos y por último los molares. Las muelas principian a cambiar a los 12 años con excepción de la primera pequeña molar que se cambia a los 6. Las últimas grandes muelas o del juicio tardan muchos años en aparecer, algunas veces hasta los 20 o 30 o más años. Lengua. Tiene 2 caras, una superior y otra inferior, 2 bordes derecho e izquierdo. Se encuentra cubierta por una mucosa pálida y rugosa en la cara superior, roja, fina y lisa en su cara inferior y en los bordes. En su espesor se encuentran las papilas gustativas. Exploración de la cavidad bucal. Es muy importante por el gran número de datos que proporcionan. Para efectuarla se ordena al paciente que abra bien la boca para obtener mayor visibilidad. Se usa un abatalengua o cuchara. Debemos de tener buenas condiciones de iluminación. La fuente luminosa que se emplee debe proyectar la luz directamente a la boca. Esto puede hacerse con la ayuda de un objeto frontal. Hay que inspeccionar el dorso de la lengua observando cualquier signo de hinchazón, modificación del tamaño o el color, existencia de velos o ulceraciones. El paciente debe extender la lengua y examinar cualquier signo de desviación, temblor o limitación de movimientos de esta. El procedimiento sirve también para explorar el nervio hipogloso. La lengua extendida no mostrará signos de atrofia y debe mantenerse en línea media sin fasciculaciones. La palpación puede ser de diferentes tipos. Digital se lleva a cabo con un dedo. Bidigital, el tejido se sujeta entre el pulgar y uno o más dedos. Manual se efectúa con una sola mano. Bimanual se realiza con ambas manos. Circular consiste en desplazar por cierta presión las yemas de los dedos siguiendo un trayecto circular para palpar una estructura. Siguiendo con la exploración bucal, los datos que pueden obtenerse son coloración y estado de la mucosa en general, heridas, tumores o ulceraciones localizadas en los labios, mejillas, piso, lengua, paladar, velo, etc. En esta otra diapositiva, el estado de los dientes y de las encías en las que puede haber supuración, se puede observar defectos de implantación o de los dientes, estigmas de degeneración, caries o abscesos sedentarios, ulceraciones, cortedad, etc. El aspecto de las lenguas es característico la lengua escrotal, lengua de perico. Se debe anotar las condiciones del velo del paladar, de sus papilares, de las amígdalas, que pueden ser asentamiento de alteraciones, inflamaciones, hipertrofias, presencia de membranas verdaderas o falsas, ulceraciones, etc. Las alteraciones del mentón es la parte de la cara situada debajo de El mentón es la parte de la cara situada debajo de la zona labial y por encima de la zona suprayoidea, donde comienza el cuello. Esta parte está comprendida por la sínfisis mentoniana de la mandíbula o maxilar inferior. Posee pelos largos y gruesos en el varón, piel movible, una capa subcutánea con tejido adiposo que puede formar papada. Existe una variedad de alteraciones localizadas en el mentón, como el mentón retraído o poco efectivo, el mentón prominente o demasiado salido. Aquí tenemos otro tipo de mentones, que es el mentón grande por ser demasiado largo verticalmente o el mentón partido y cuadrado. Las mejillas es la parte carnosa de la cara que se encuentra debajo de los ojos y al lado de la nariz.
Cada una de las dos partes blandas forman la pared externa de la cavidad bucal. El estudio de la superficie exterior de las mejillas y del mentón se hace conjuntamente con el de la cara. Terminado el estudio del cráneo y de la cara, solo deben ser mencionados los hechos positivos, solo se hará un hincapié en los negativos, cuando puedan ser de alguna utilidad o que convenga citarlos para indicar que han sido explorados.